yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Este es su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, como todos los martes, cada vez que podemos, vamos a estar platicando vía Skype con el doctor Francisco Aguirre Sacasa desde Washington. Con él vamos a estar hablando qué es lo que se dice allá en Washington sobre la situación de Nicaragua. ¿Qué se piensa? ¿Qué se puede actuar? ¿Qué se espera qué reacción se espera de Washington hacia Nicaragua? Se está especulando nuevamente que viene una lista de sanciones, sobre todo desde la Magnitsky Law, una lista bien amplia, eran los rumores que hay. Se habla de que los organismos multilaterales van a empezar a congelar los desembolsos hacia Nicaragua. ¿Qué podrá ver? ¿Qué es lo que estará pensándose allá en Nicaragua, en los Estados Unidos? ¿O qué reacción podemos esperar de los Estados Unidos? Sobre todo después de que ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe preliminar, fue un informe devastador en contra del gobierno de Nicaragua, donde se confirmó que hay 76 personas que murieron, casi 870 personas heridas, que la mayoría de las personas que murieron de bala con el bala dirigida hacia el pecho, la cabeza, el ojo y el cuello. En otras palabras, la orden era tirar a matar, no ni a herir o a repeler, a matar. Un informe que señala fuertemente al gobierno y las fuerzas paramilitares que tiene. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del mismo Washington alrededor de si a toda esta situación, este informe, le agregamos que creo que son 4 países nada más lo que han reconocido el triunfo de Maduro en las elecciones de este domingo pasado, que es Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Y de ahí paren de contar por el momento en América. Esos son los 4 países que han reconocido. La mayoría de los países no están reconociendo las elecciones en Venezuela. Ya lo hizo los Estados Unidos, que dijo que no lo reconocía. Lo hicieron todos los países de Sudamérica, que dijeron que no que no reconocían. Vamos a ver cómo le complica esto. Al mismo tiempo quiero felicitar a la comisión que está representándonos a todos los que queremos un verdadero cambio en este país, en ese diálogo, en esas negociaciones que se están empezando a dar. Creo que ha actuado firmemente. Ayer fueron inclusive más inteligentes que la delegación del gobierno, que creía que le iba a dar vuelta. Lograron que el gobierno respaldara este documento, este informe de la Comisión Interamericana de Desarrollo, y no cayeron en la trampa que le quisieron tirar para que se ordenara levantar los tranques. Hay que felicitar y agradecer a la conferencia episcopal que oyó el reclamo de muchos de nosotros, o miles de nosotros, que decían que no era justo a este pueblo se le quitara el derecho de poder ver y oír todo lo que estaba pasando en esos intercambios. Porque es interesante ir conociendo ya o ratificando lo que uno piensa de ciertos actores, ya sea políticos, funcionarios públicos, periodistas. Vimos a un Adolfo Pastrán representando y defendiendo vehementemente al gobierno, e inclusive atacando al sector privado, del cual supuestamente él era un periodista. Vamos a ver cómo reacciona el sector privado en ese sentido.
Quiero terminar haciéndole, para entrar ya con el doctor Aguirre, un llamado a doña Rosario Murillo y a don Daniel Ortega. No siga creando condiciones para que haya más derramamientos de sangre. La Nicaragua de hoy, después del 18 de abril, no es la misma de antes, ni va a volver a ser la misma de antes. La gran mayoría de los nicaragüenses quieren que ustedes se vayan del poder. Acepten la voluntad del pueblo de Nicaragua. No traten de tapar el sol con un dedo. No provoque más derramamiento de sangre. No le traigan más daño a las familias nicaragüenses, ni traiga daño a su propia familia. ¿Qué gana con que los Estados Unidos sancionen a uno de sus hijos o hijas con la Magnitsky-Law? Está muerta civilmente para el resto de su vida, en cualquier parte del mundo. ¿Qué gana con eso? Si ya no piensa en usted y no piensa en usted, piensa en sus hijos, piensa en sus nietos. Las sanciones que vienen de los Estados Unidos van a venir con nombre y apellido. Todavía tiene chance de evitar que eso suceda. Porque una vez que sea aplicada esa ley, es casi imposible revertirla. Y se aplica en todo el mundo. Y no prescribe. No puede seguir negando la verdad de lo que está sucediendo en las calles. No puede seguir negando el compromiso, la firmeza, la voluntad que se ve en todo el pueblo de Nicaragua, en los estudiantes, en el movimiento campesino, hombres, mujeres, mayores, católicos, evangélicos, gente con dinero, gente sin dinero. Ahí está, firmemente pidiendo su renuncia. No puede seguir diciendo que ahí hay una peste y una plaga, porque eso le está echando leña al fuego. Recapacite. Cometieron un gravísimo delito, un gravísimo error que le está costando y le va a costar terminar la presidencia. El haber ordenado mandar a matar a 76 a los nicaragüenses, estudiantes y gente civil por puro capricho. Ese es un precio que tiene que pagar. No haga más daño al país. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me lo vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. Johanna del Socorro Luna Jarquín. La realidad, bueno, desde que entró aquí FDL he estado trabajando con ellos y la realidad me parece muy bien.
Bueno, si no me equivoco, tengo como 18 años y empecé con la placa, con la que tengo, la 02, y así sucesivamente he ido alquilando y el propósito es comprar otra ahorita en estos días. Prácticamente más que todo asuntos de lo que es prácticamente transporte, taxi, traer más que todo carro para trabajar, taxi para taxiar acá. Sí, gracias a Dios de ahí mismo, de lo que he venido, más que todo a punto de crédito, antes con Prodesa, ahora pues acá con el FDL y mientras digamos nos sigamos entendiendo, ahí está el crédito y vamos a seguir y ya gracias a Dios de ahí saqué mi casita donde vivo, compré otra, la alquilo y vamos a ver qué sale más adelante. Ahorita ya con ellos tengo 3 y ya si me dan sería prácticamente 4. Y $5,000, después $10,000, hace poco otros $5,000 y ahorita que es el más grande que estoy pidiendo que son $25,000. En Censa, la primera empresa de energía privada del país, generamos electricidad estable y de alta calidad para Nicaragua, invirtiendo continuamente en tecnología y calidad, todos los días, todas las noches y a toda hora. Nuestro equipo se espera con estricta seguridad y potencia para el desarrollo nicaragüense. Censa, energía eficiente y confiable. 9:30, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado vía Skype desde Washington, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor Aguirre, bienvenido al programa, gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Es un gran placer estar de vuelta con vos y con los televidentes del 100% de Noticias. Y antes de ponerme a tus órdenes para comentar los temas que ya mencionaste, quería felicitar al 100% de Noticias por la magnífica labor que ha estado haciendo prácticamente desde el 18 de abril, cuando inició la gran rebelión, la gran insurrección popular, nacional y pacífica en Nicaragua. Yo creo que con la cobertura que le está dando el 100% de Noticias se ha impuesto realmente como el medio que está dándole la cobertura, el medio electrónico que le está dando la cobertura más amplia y además más objetiva a lo que ha estado pasando en nuestro país. Sí, no, definitivamente el 100% y el equipo de 100% Noticias se merecen el reconocimiento de toda la ciudadanía y todo el pueblo, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Lástima que en las zonas rurales de Nicaragua, en donde muchos campesinos tienen ya acceso a la televisión, no siempre se lleva en la versión satelital el 100% de Noticias. Esa es una cosa que se tiene que corregir cuando venga el nuevo gobierno. Eso haremos, igual que muchas cosas. Hablando de eso, doctor, ¿qué se dice en Washington de la situación aquí en Nicaragua, de la masacre ordenada por el gobierno, confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer? ¿Qué se dice allá? ¿Qué piensan hacer? Bueno, primero déjame darte un poco el ambiente que se vive acá y lo generalizado que está la comprensión de lo que está pasando en Nicaragua a partir de los cambios enormes que ha habido a partir del 18 de mayo. De abril. Y voy a comenzar con una anécdota que a lo mejor te va a parecer a vos insignificante, pero que te da una buena idea de cómo ha permeado la crisis de Nicaragua en los Estados Unidos. El domingo pasado se celebró en la iglesia norteamericana, la de Washington, la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta del Espíritu Santo. Y cuando llegó el momento de las plegarias, la persona que estaba leyendo las diferentes plegarias pidió porque se buscara una solución a la violencia y a la opresión por parte del Estado de Nicaragua a su población. Ahora, obviamente, este no fue la única plegaria de ese domingo, pero es la primera vez en mi vida que escucho yo
en una iglesia norteamericana una referencia a la crisis de Nicaragua y con el enfoque de que el causante de la crisis es el gobierno de Nicaragua, y hubo un reconocimiento también a la magnífica labor que está haciendo la Conferencia Episcopal de Nicaragua en una iglesia en Washington. Ahora yo no sé si eso se leyó en todas las iglesias de Washington, no sé si es la arquidiócesis, el cardenal de Washington que está queriendo solidarizarse con la iglesia, pero lo importante es que esto se está escuchando hasta en las iglesias de los Estados Unidos, y eso nunca lo había escuchado yo. Ahora, en cuanto al Congreso, sobre todo al Senado norteamericano y a la administración norteamericana, quiero decirte, Jaime, que el 19 de abril, el día después del primer enfrentamiento entre las fuerzas de choque, sobre todo la turba, ¿verdad?, divina sandinista, y la policía, y miembros de la, llamémoslo así, de la oposición, fui a ver a un buen amigo que tengo en el Departamento de Estado, y hablamos del problema de Nicaragua. Pero en ese momento no existía todavía la percepción de la magnitud y de lo monumental que era lo que iba a acontecer en Nicaragua. No habían visto los norteamericanos ni nosotros los nicaragüenses las manifestaciones masivas en Managua, las manifestaciones y las marchas en prácticamente todo el territorio nacional, en ciudades como León, en ciudades como Chinandega, posteriormente en ciudades en pueblos como Niquinomo, como Catarina, como Masaya. Masaya permeó mucho acá, y después de eso hasta en el norte, hasta Jinotega y Matagalpa, muertos en Bluefields. En fin, vos conocés mejor que yo lo que ha sido esta sublevación pacífica nacional, y lo que vi ahora que visité tanto al Senado como a agencias del gobierno norteamericano es una comprensión de que algo grande, magno, inesperado, espontáneo estaba ocurriendo en Nicaragua, y que ya Nicaragua volvió como no había estado en 40 años. En 40 años desde la sublevación contra Somoza en 1978 y 79, Nicaragua figurando tanto en la pantalla de radar de los norteamericanos. O sea que ahora lo que hay es la percepción que hay un gobierno en Nicaragua que ha oprimido a su pueblo, que ha despertado de la apatía al pueblo de Nicaragua. Ha calado mucho una expresión pues acá, y es que Daniel perdió a las calles y el pueblo perdió al miedo. Lo que ha sorprendido mucho acá, Jaime, es lo mucho que ha durado la protesta, que ha sido espontánea. Ha llamado mucho la atención de que esta no es una protesta por parte de un partido, sino que realmente es todo el pueblo. Y yo cuando te hablo del todo el pueblo, Jaime, yo te estoy hablando tal vez del 85 o 90% de la población de Nicaragua. Ahí van sandinistas, liberales, conservadores, apolíticos, independientes, todos, bautistas, evangélicos, católicos, toditos en contra del régimen, ¿verdad? Y eso es algo que no lo esperaban los norteamericanos, y que ha hecho que algunos de ellos hasta me digan que ahora ellos creen que Nicaragua va a lograr una expresión que Nicaragua no se comprende bien y que alguna persona malinterpreta, un aterrizaje suave antes que se resuelva el problema de Venezuela, Jaime. Eso me lo dijo un alto funcionario del gobierno norteamericano. O sea que hay una gran esperanza. Y quiero comentarte el tema de la respuesta norteamericana. Pero ¿cómo puede haber, doctor Aguirre, perdóname que lo interrumpa, cómo puede haber una esperanza de un aterrizaje suave, pongámosle, cuando nosotros estamos viendo aquí una enorme intransigencia por parte del gobierno del presidente Ortega y doña Rosario Murillo? Siguen minimizando lo que está sucediendo. Doña Rosario sigue saliendo al mediodía en sus comunicaciones, y en vez de buscar cómo calmar las cosas, sigue ahora, antes le llamó chupasangre, bandolero,
grupo minúsculo. Ahora a los protestantes los está llamando pestes, plagas, que somos una peste y una plaga que está sacando, que está acabando con el país. ¿Cómo puede haber un aterrizaje suave mientras esta persona tenga esos pensamientos? Bueno, Jaime, primero quiero definir lo que yo entiendo por aterrizaje suave. Primero, no quiere decir dejar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder. Yo creo que hay alguna gente que piensan que el aterrizaje por naturaleza tiene que ser una cosa que va a tomar 3 o 4 años, que no va a darse hasta el año 2021. Aquí hay la convicción de que no se puede esperar hasta el año 2021 para resolver el problema. Tiene que dársele a este problema de Nicaragua, a esta crisis que está viviendo Nicaragua, una respuesta muy, pero muy anticipada. Ya nadie está hablando de elecciones en el año de 2019 regionales, pero sí se está hablando de elecciones creíbles con un Consejo Supremo Electoral, a como se sugirió Juan Sebastián Chamorro ayer, completamente renovado, no solo la cúpula, no solo los magistrados, sino que todas las estructuras. Y por cierto, quiero decirte que aquí, entre más converso con la gente, más veo la impresión de que no están creando mucho en ese famoso mecanismo que mencionó el canciller Moncada ayer, que es el diálogo entre el gobierno y la OEA. Más bien, quiero decirte que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de abandonar a nuestro país después de hacer una magnífica labor en 4 días, Jaime, esa misión fue financiada por el gobierno norteamericano, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Y entonces lo que ellos van a reportar acá se está tomando como la primera apreciación creíble internacional de lo que es la realidad nicaragüense, y en ese sentido ha sido muy valioso la visita. Yo creo que había mucha gente, Jaime, que confundían a la misión PENCO con lo que iba a venir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque está vinculada a la OEA. Pero ahora yo creo que todos nuestros compatriotas tienen que sentirse muy satisfechos, con excepción pues del Argoy alrededor del Carmen, con la labor que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. En cuanto al discurso de la primera dama, pues de la vicepresidenta y jefe de propaganda del Carmen, lo que hay acá es una apreciación de que hay un enorme desconecte entre la realidad de Nicaragua y el discurso que ellas y los que están en el equipo de comunicación de ellos están utilizando. Algunos lo tildan como cinismo por parte del Carmen, pero la mayoría lo ven como una curiosidad, una cosa hasta risible, y lo comparan con las babosadas, perdona la palabra, Jaime, que está diciendo Maduro después de las elecciones en Venezuela, en donde él se jacta de que fue un gran ejercicio democrático, que participaron muchísimos ciudadanos, cuando todo el mundo sabe que no llegaron a votar más de un 30% de la gente, y esos obligados. ¿Qué? ¿Te perdimos la señal o está la señal? ¿Perdimos la señal? ¿Está en vivo? Bueno, se cayó la señal, vamos. Entonces vamos a un cambio, hagamos el cambio ahorita, el pequeño cambio que todavía nos queda, para ver mientras recuperamos la señal con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas.
Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Estamos de regreso con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya logramos recuperar la señal. Doctor Aguirre, antes decían que la comunidad internacional estaba esperando que hubiera una reacción aquí en Nicaragua, que el pueblo reaccionara, que veía al pueblo muy pasivo, muy tranquilo. Ahora ya el pueblo reaccionó. Ahora tenemos protestas a nivel nacional, casi simultáneamente, voluntariamente la gente en la calle, pagando enormes costos físicos, 70 y pico de muertos. El informe de la CIDA hace 76 personas murieron, más de 868 personas heridas, y los muertos con balazos, la mayoría de ellos en el pecho, en el cuello, en el ojo y en la cabeza. O sea, fueron cazados, los tiraron a matar. Entonces ahora viene, ahora el pueblo de Nicaragua, o por lo menos yo, pues, que soy parte del pueblo de Nicaragua, le digo a la comunidad internacional: bueno, aquí estamos haciendo nuestra parte nosotros, ¿qué esperan ustedes para hacer la suya? Mira, Jaime, yo creo que esa es una de las cosas que más interés ha despertado acá. Como decimos, antes era notoria la apatía de nuestro pueblo, de la ciudadanía de Nicaragua. Recuerdo pues largas marchas por parte de partidos políticos, largas en cuanto a duración, pero muy pobres en cuanto a asistencia, ¿verdad? Cuando uno de los partidos en Nicaragua ponía unas manifestaciones pequeñas frente al Consejo Supremo Electoral una vez a la semana, ¿te acordás, Jaime? Y eran poquísima la gente que asistía. Ahora se han dado cuenta de que tanto las encuestas como la apatía que nosotros creíamos que era el estado natural, digamos, de la situación política en Nicaragua, han quedado desbaratadas. Yo lo que le he explicado a los norteamericanos es que la mejor encuesta que hay en Nicaragua ahora es la que se da en los semáforos de las calles de Managua, en donde se están vendiendo en un 90% banderas azules y blancas, que muchos carros y muchos camiones transportistas andan en sus ventanas, y el otro 10%, Jaime, son banderas de Israel por la manera en que evangélicos de Nicaragua se identifican con el Estado judío, pero que ya no se venden banderas del Frente Sandinista. Y quiero comentarte una cosa que a mí me impactó muchísimo y que lo vi ayer en la página web del 100% de Noticias. Fue una caravana en la ciudad de Jinotega, Jaime, en donde pasaron camionetas de tina, buses, carros. Y lo que más me impactó de esa caravana, disque sandinista, pero que yo llamaría orteguista, murillista, estaban vacíos, Jaime. O sea que no tienen ya poder de convocatoria ellos en Nicaragua. Sus clientes ya no dan abasto para la realidad en el país. Y muchos de esos clientes, Jaime, en una elección justa y libre, van a votar también en contra de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ahora, se habla de la aplicación hubo una solicitud de varios senadores y congresistas al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro para que se profundizaran las investigaciones de quiénes eran los socios de Roberto Rivas
con las acusaciones de corrupción y que se ampliara una lista, que se investigara y se actuara contra aquellos que estaban fomentando la corrupción aquí en Nicaragua. La Magnitsky Law no solo cubre hechos de corrupción, también cubre hechos de violaciones de derechos humanos. Entonces, se habla, y de fuentes de allá de Washington están viniendo noticias de que viene una lista de Magnitsky Law bastante fuerte y que esta vez, si sigue con la intransigencia la pareja presidencial, van a venir en esa lista, van a incluir familiares de ellos. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, en primer lugar, Jaime, quiero decirte que lo que yo estoy recogiendo todavía no ha cuajado, porque todavía las diferentes instancias del aparato gubernamental norteamericano está barajando la situación en Nicaragua. Pero puedo confirmarte lo siguiente. Primero, que va a tener que aprender una nueva expresión, GLOMAX, así le están diciendo a la ley global Magnitsky, que el GLOMAX vamos a verlo probablemente aplicarse otra vez en Nicaragua y no vamos a tener que esperar, creo yo, hasta el mes de diciembre para ver esa acción. Pero lo que no debemos de creer nosotros es que van a utilizar todas las posibilidades, no van a asignar todos las personas que van a ser señalados por la GLOMAX exclusivamente a Nicaragua, porque la ley global Magnitsky es para el mundo entero. Entonces, por eso es que el año pasado, cuando se señaló a Roberto Rivas, algunos nicaragüenses se preguntaban que por qué no habían aparecido 3, 4 o 5 nicaragüenses. Pero recordemos que solo fueron 13 o 15 los que salieron en diciembre. Algo similar podríamos ver nosotros a mediados de este año, teledirigido hacia alguna persona o a lo máximo a 2 personas en Nicaragua. Pero también, no sé si te diste cuenta, Jaime, que recientemente los Estados Unidos aplicó sanciones a Diosdado Cabello en Venezuela. Y eso no fue hecho en el contexto del Global Magnitsky. Yo creo que el gobierno norteamericano se ha percatado que ellos tienen la capacidad, que siempre la han tenido, de sancionar a individuos sin necesidad de una ley formal como Global Magnitsky o un proyecto de ley como la NICA Act. Y más adelante me gustaría abordar con vos el tema de la NICA Act. Yo sí creo que los Estados Unidos va a usar ahora o va a buscar cómo aplicarle presión al gobierno que ellos ven como en estado de agonía, acorralado, pero a la vez tal vez no percatándose de su verdadera situación, lo van a empezar a presionar usando no la escopeta, sino que el rifle, que va a ser teledirigido hacia actores importantes y cuestionados. Aquí se habla, y no está descartado, ¿verdad? En primer lugar, nadie quiere la guerra. Pero si el presidente Ortega sigue con la intransigencia y el diálogo no llega a ninguno, no se va avanzando, aquí se habla, entre las cosas que se están barajando es un paro nacional. Ya se ha hablado, ya inclusive gente del sector privado ha dicho que eso no se descarta, que esté en la mesa. Hasta el momento la economía nacional ha perdido 650 millones de dólares, según los cálculos de Néstor Avendaño. Supongamos que tuvimos que llegar a ese extremo de ir a un paro nacional con una desobediencia civil. Usted ve a los Estados Unidos usando su influencia para congelar los desembolsos hacia Nicaragua de los organismos multilaterales. Jaime, quiero decirte que en cuanto al paro nacional, te hago la siguiente reflexión. ¿Qué ganamos con eso si ya estamos de hecho en un paro nacional en Nicaragua?
Yo vi la comparecencia de Néstor Avendaño en tu programa. Escuché las palabras ayer de Ovidio Reyes en la sección plenaria del diálogo. Sé que Néstor ha hablado de más de 600 millones. Ovidio Reyes dice que las pérdidas se acercan a los 300 millones y dice que el crecimiento económico de Nicaragua ahora va a ser entre un 3 y 3,5%. Yo escribí en un artículo de opinión que publicó la prensa el 18 de mayo, y cuyo título es Nuestras tres nuevas realidades, que nuestra economía, Jaime, está sufriendo un golpe ya fuertísimo y que mi pronóstico es que vamos a tener una contracción, fíjate bien, una contracción y no un crecimiento del orden de 3 o 3,5%, como dice Ovidio, salvo que hoy mismo se parara todo el alboroto que hay en Nicaragua, y eso solo podría darse si renuncian hoy mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y tanto vos como yo sabemos, Jaime, que eso no va a pasar de un día al otro. Pero el daño a la economía nuestra ya es enorme, puede convertirse en catastrófico. Por eso es que yo creo que fueron muy correctas las apreciaciones de José Adán Aguirre ayer, que dijo que la solución se le tenía que dar al problema rápidamente, porque si nosotros continuamos en esta incertidumbre, en este tiri y encoge, la economía de Nicaragua puede revertirse no solo a la situación, digamos, de un crecimiento modesto de 2 o 3%, sino que un crecimiento negativo. Ya el paro nacional es una realidad, Jaime. Lo que pasa es que no se ha llamado, pero nada se gana con pedirle a la gente que vayan a un paro nacional, porque ya lo tenemos de hecho, y esa es la apreciación personal mía y no del gobierno norteamericano. ¿Qué pasaría? Usted, que también es economista y tuvo estado de gobierno, ¿qué pasaría si en vez de un paro nacional, y que prácticamente ya estamos, como dice usted, mucha gente... Ya existe, Jaime. Sí, tenemos que darle cuenta que ya existe. No, ¿qué pasa si a esta situación en la que estamos le agregamos una desobediencia civil? Que la gente no le pague los impuestos, que la gente no pague la luz, que la gente no pague el agua. No se van a atrever a entrar a los barrios a cortar el agua, a cortar la luz, porque los linchan a los empleados que llegan a tratar de hacer eso. ¿Cuánto aguanta un gobierno con una desobediencia civil? Bueno, si llegaran a, por ejemplo, no pagar impuestos, primero se prestarían a represalias teledirigidas por parte de la DGI hacia aquellos que no la están pagando, ¿verdad? Pero obviamente lo que veríamos ahí es una reducción aún más grande de lo que ya estamos viendo de los ingresos del Estado de Nicaragua. Mira, Jaime, la situación económica del país, yo sé que hay gente que dicen que no es tan importante, pero a lo largo es un factor importantísimo. No solo está afectando, Jaime, al turismo, no solo está afectando al sector comercial, no solo está afectando a la actividad en la construcción, en donde hay proyectos grandes en Nicaragua y en Managua sobre todo que se han parado en seco, Jaime, sino que está empezando a afectar al sistema financiero de Nicaragua. Entonces yo creo que ya la presión económica también es una realidad, y eso me lleva al comentario sobre el NICA Act. Los norteamericanos están siguiendo muy de cerca, tanto en el Congreso como en el gobierno, lo que está pasando en la economía de Nicaragua. Y entonces, el ponerle el sello de la NICA Act, cuyo objetivo era presionar económicamente a Nicaragua, tampoco ahora lo ven como algo de primera prioridad. Por eso, en lugar de andar enfocando el tema de la NICA Act, están viendo cómo sancionar a individuos que son percibidos como personas que han contribuido, ya sea al estallido de abril o a la represión de ese estallido. No, pero yo no estaba hablando de la aprobación de un NICA Act. Lo que estaba hablando es, ahorita hay préstamos aprobados de la tubería, de los diferentes organismos multilaterales, del Banco Mundial, del BID, etcétera. Esos préstamos que ya están aprobados, lo hemos visto antes, ¿verdad? Lo hemos vivido inclusive aquí antes. Los Estados Unidos
han hecho o han promovido que vayan lentamente, que caminen lentamente. No es que sean rechazados, sino porque ya fueron aprobados, sino que los desembolsos vayan caminando a paso de tortuga, pongámosle de esa manera presionando más al gobierno. Estoy tratando de ver qué vías hay para ponerle presión al presidente Ortega y a Rosario Murillo para que entiendan que esta situación no tiene un arreglo político más que presenten su renuncia y ver cómo se hace una transición sin derramamiento de sangre. No hay otra salida más que esa. ¿O estoy equivocado? Mira, Jaime, yo creo que, volviendo al aterrizaje ese suave, un elemento es elecciones libres, justas, transparentes, mucho antes del año 2021. Primero. Segundo, un cese inmediato a la violencia. La percepción aquí en los Estados Unidos es que el gobierno ofrece treguas, ofrece replegar a sus fuerzas, tanto paramilitares como oficiales, y de hecho no lo está haciendo. Eso lo hemos estado viendo, entonces que está actuando de mala fe. Esa es una cosa negativa. En cuanto a los desembolsos, Jaime, de las instituciones financieras internacionales, nadie aquí está hablando, te voy a ser muy franco siempre, Jaime, no quiero dorar la píldora acá, nadie está hablando de frenar los desembolsos de créditos y préstamos que ya se aprobaron. Y quiero decirte, Jaime, que ese es un punto importantísimo, porque el gobierno de Nicaragua, el gobierno del comandante Ortega, ha conseguido y ha firmado ya préstamos por el orden de $1.000 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica y con el Banco y con el Banco Mundial, que ya lo tienen en la tubería aprobada y cuyo desembolso va a tomar 3 o 4 años por cada uno de esos préstamos. Pero si no hay las condiciones para ejecutar proyectos, Jaime, entonces tampoco van a poder desembolsarse esos fondos, porque ninguno de ellos es de libre disponibilidad, ninguno es para respaldar el presupuesto. Todos están atados a un programa de inversiones públicos que con el pasar del tiempo sencillamente no se va a ejecutar. Aquí estamos hablando de una implosión de toda la economía que se va a reflejar en el presupuesto, tanto por el lado de recaudación, Jaime, como por el lado de ejecución de proyectos. Usted siempre había alabado la capacidad política y la supuesta inteligencia del presidente Ortega. ¿Por qué cree usted? Ya, pero olvidémonos los 76 muertos, en el sentido de no vamos a ver qué es lo que hizo ordenar que mandaran a matar a tantas personas. Ahora que ya cometió ese gravísimo error, esa masacre, esos asesinatos, ¿por qué el presidente Ortega, en vez de buscar una manera en que se asegure él y su familia algún tipo de seguridad, ¿verdad? En vez de negociar eso, está enfrascado en quedarse en el poder con una cúpula que cada día es más pequeña y que además no tiene ningún respaldo popular? Jaime, es cierto que tanto yo como vos en el pasado hemos hablado de la habilidad política que ha tenido Daniel Ortega, producto en gran parte por la experiencia política de él, que remonta a la década de los 70, ¿verdad? Porque no hay una figura en la historia moderna de Nicaragua que ha tenido la sostenibilidad, la duración que ha tenido Daniel Ortega como figura importante en nuestra política. Pero a mediados del año 2016 también notamos, vos y yo, que estaba cometiendo una serie de errores políticos, como por ejemplo anunciar que para las elecciones de 2016 no iba a permitir ninguna observación
como deportar o no permitir la entrada a Nicaragua de 3 funcionarios norteamericanos con visas, con pasaportes oficiales y otros problemas que vos y yo ya los comentamos. ¿Qué creo yo que ha pasado acá? Daniel Ortega ha sido una persona que le ha gustado delegar el día a día, el manejo de día a día del gobierno a otras personas. En los años de los 80 se lo delegó a Sergio Ramírez, ¿verdad? Que era su primer ministro, de hecho, ¿verdad? Ostentaba el cargo de vicepresidente, pero era de hecho el primer ministro, y también a un grupo colectivo de comandantes de la revolución. ¿Qué ha pasado últimamente? Daniel delegó el manejo de día a día a su esposa, la vicepresidenta y jefe de propaganda de su gobierno, doña Rosario Murillo. Obviamente ella no supo manejar la situación de Nicaragua, no comprendió la realidad de Nicaragua, no notó el rechazo de los nicaragüenses a lo que estaba pasando en Indio Maíz, no notó la reacción que podría provocar el rompimiento entre el gobierno y el sector privado, el COSEP, el diálogo ese, en donde es el COSEP el que se retira, Jaime, cuando el gobierno insiste en proceder con una reforma, dentro de comillas, totalmente descabellada al problema del seguro social. Entonces Daniel falló en no intervenir y no retomar, creo yo, las riendas del gobierno antes de lo que lo ha hecho. Esperemos que ahora esté más involucrado en el día a día, pero la verdad es que escuchando pues lo que ayer transmitieron de la sesión plenaria del diálogo y de la primera sesión, la apertura del diálogo, por lo menos la retórica que están manejando sus operadores políticos no es consistente con la realidad nicaragüense. Y mi tesis, Jaime, es que eso es lo que está enfureciendo cada vez más a la población. Ayer vimos en el diálogo, con estas negociaciones, un tira y encoge de las dos partes. El gobierno quería seguir insistiendo en los temas económicos y que todo lo demás, lo que es constitucional, se iba a resolver por otro lado. El otro sector insistiendo en la renuncia del presidente Ortega y doña Rosario y buscándole como alternativas al gobierno, pues, para que aceptara la ida del presidente Ortega. En un momento dado, Juan Sebastián Chamorro, ¿verdad?, habló de que, bueno, para comenzar, debería y le tiró la escalera al gobierno, de destituir a todos los miembros, todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y empezar a reconstruir uno que le dé credibilidad y transparencia. Inmediatamente, el canciller de la República contestó diciendo que ese tema institucional, el gobierno lo estaba negociando con la OEA, y que venía el día de mañana una misión de la OEA a Nicaragua a darle más seguimiento a esas negociaciones, y que si lo invitaban, la OEA podía llegar a explicarles al diálogo lo que están haciendo con el gobierno. Hace 2 semanas, si no me equivoco, el señor Almagro dio unas declaraciones donde prácticamente defendió al gobierno del presidente Ortega y dijo que había que defenderlo y dejar que terminara su periodo hasta el 2021. ¿Qué credibilidad puede tener o tiene en estos momentos para lo que no estamos de acuerdo con que el presidente Ortega esté en el poder, la OEA y lo que mande Almagro? Jaime, desgraciadamente no solo fue hace 2 semanas que hizo esas declaraciones infelices Almagro, sino que la volvió a repetir ayer en un foro en Washington, en donde él básicamente dijo que había un grupo, refiriéndose a la oposición, que también estaba violentando a la situación de la democracia en Nicaragua, es decir, rehusó reconocer que en Nicaragua tenemos una dictadura, y no una dictadura más del taller Cajina, sino que una dictadura dinática. Eso pasó ayer.
no me extraña que el canciller haya hecho referencia a ese famoso y tan conveniente para el gobierno acuerdo o memorándum de entendimiento con la OEA. Pero ya en Nicaragua, lo que tal vez no ha comprendido Luis Almagro, pero sí lo ha comprendido el Congreso norteamericano, es que eso era una mampara, una acción táctica por parte de Daniel Ortega. Me refiero a la negociación con la OEA de cara a las elecciones municipales para ganar tiempo. Te voy a decir exactamente, a mi criterio, lo que es la estrategia de Daniel Ortega. Él sabe que a mediados de junio comienza el campeonato, la Copa Mundial de Fútbol en Moscú. Él lo que quiere es hacer chicle todo este asunto con concesiones dentro de comillas, ¿verdad? Que van a permitirnos a todos sentir que estamos ganando tiempo sin en el fondo resolver el problema. Porque él confía que una vez que entre en el mundo entero en la Copa esta de mundial, que ya el interés en Nicaragua en las calles va a pasar de la cosa política al tema deportivo. Por eso es que yo creo, y ahí está en dos platos lo que yo le dije al Miami Herald como el 20 de abril o 22 de abril, ¿verdad? Cuando llegó a Nicaragua un periodista del Miami Herald y entrevistó a varios nicaragüenses. Ese es el gran peligro. Nosotros, los demócratas de Nicaragua, tenemos que estar conscientes de eso, pero también tenemos que estar conscientes de otra cosa, Jaime. No tenemos en la correlación de fuerza que hay en Nicaragua ahorita un monopolio de la fuerza. Si bien es cierto que la vasta mayoría de los nicaragüenses están empecinados en que se le dé una vuelta, se le ponga un fin a la era de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no tenemos un monopolio. Entonces, en esa cosa que voy a llamar diálogo y que yo llamo negociación, para que haya un desenlace favorable para Nicaragua, tiene que ser rápido y tiene que ser, como alguien dijo ayer, contundente. Y para mí eso significa que se tiene que resolver el tema de la justicia, es decir, nada de comisión de la verdad como la que creó la payasada esa que se creó en la Asamblea Nacional, sino que una comisión de la verdad que incorpore a personas serias de la comunidad internacional. Y segundo, y más importante que eso todavía, es el tema de tomar pasos como el que sugirió Juan Sebastián Chamorro, para dar fe de que realmente se está cambiando la cosa en Nicaragua. Yo creo que es muy importante. Un último comentario sobre el diálogo. Me parecieron increíblemente actuales aquellas cosas que escribieron los obispos hace exactamente 4 años. Y vos te acordás lo que hizo Daniel. Los obispos hicieron su exposición, le entregaron una nota que resultó ser profética, y el gobierno en ese momento, que andaba con el plan totalmente triunfalista, no le puso mente. Este diálogo y todas las concesiones que vos vas a ver que el gobierno está haciendo son el resultado de la presión que se le está poniendo al gobierno. En el momento de que esa presión nacional, y yo te aseguro internacional, más adelante se retiraría. ¿Qué le pareció o no le sorprendió la participación de Pastrán? Para mí fue una gran sorpresa. Vos sabés que en el primer día del diálogo, el día de la apertura, la señal que yo estaba viendo aquí en mi computadora, que por cierto lo estaba viendo a través del 100% de noticias, no era muy clara. Y como se trataba de abarcar a toda la mesa, era imposible distinguir quién era quién. Hasta ayer pues vi a una intervención de Adolfo. Me sorprendió verlo a él sentado en la cabecera de la mesa con representantes del gobierno, y para mí eso significa pues que él en este momento optó por acercarse
al lado oscuro, digamos, del espectro político nicaragüense. Comentarios finales. Mira, Jaime, yo creo que aquí hay muchas maneras creativas de salir de este problema. Así como tu reclamo de que fuera transparente el diálogo, respondió a eso la Iglesia haciendo la sesión plenaria abierta a todos los medios, pero dejando la mesa de trabajo para un trato más discreto. Yo creo que nosotros tenemos muchas posibilidades constitucionales de adelantar la elección, incluyendo la renuncia por parte del presidente y la vicepresidenta. Quiero recordarte, Jaime, que eso es una modalidad que hemos visto muchas veces en Latinoamérica. Batista, el dictador de Cuba, se fue a Madeira y se fue allí con su familia en Portugal y vivió el resto de sus días tranquilo. Baby Doc, el hijo de Papa Doc Duvalier, se exilió en Francia. Juan Domingo Perón fue y Pérez Jiménez de Venezuela y de Argentina respectivamente se asilaron en España. El servicio que le rindió España a Venezuela y Argentina en esa ocasión es darle posada a estos dos dictadores fracasados. Esa es una salida que a lo mejor se podría buscar en el caso de Daniel Hilar Rosario y los miembros de su familia, porque aquí no se trata de venganza, Jaime, aquí se trata de resolver el problema, pero hay otras modalidades, la ley marco, la constituyente, un referéndum, abundan la manera de buscar una salida constitucional a este problema, pero tiene que haber la voluntad de ambos lados para que se logre, y en este momento no la veo yo clara del lado del Carmen. Quiero dejarte un último pensamiento. En Washington está siendo visto con mucho interés la postura serena del ejército de Nicaragua. Sí, sacaron un comunicado diciendo que no iban a salir a la calle y que ellos solo iban a resguardar los lugares estratégicos del país, que es lo que la Constitución lo manda, pues. Así es, y eso es algo que no ha pasado desapercibido aquí en Washington. Así como ha sido lamentable el desempeño de la policía y obviamente de las turbas que ha desatado Daniel Ortega. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos vemos el próximo martes, doctor. Cuídese. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.